El mercado estadounidense Intel, que sigue sufriendo en su cotización el profit warning de la jornada de ayer. Situación de mercado que, como cada martes, comentamos con Marc Ribes de Activo Trade. Marc, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Por qué el mercado estadounidense sube tras un mal dato de ventas minoristas? Porque es un dato que sí que tiene su repercusión habitualmente en el mercado. Sí, probablemente la semana pasada vimos buenas noticias y el mercado reaccionó pues no muy positivamente, digamos, porque veníamos de subidas precedentes y quizás eso de compra con el rumor y vende con la noticia, ¿no? Yo creo sinceramente que los datos de la semana pasada estuvieron muy bien y que este dato de hoy, a pesar de que ha sido un dato peor de lo esperado, la revisión al alza del dato del mes de octubre, pues no podemos olvidar que es una buena noticia, ¿no? Supongo que la balanza se ha equilibrado a los datos de paro y de confianza al consumidor de la semana pasada. De la Reserva Federal que se reúne hoy, coincidiendo con el 58 cumpleaños de Ben Bernanke, ¿esperamos algo o no? Bueno, felicitarle, primero, hay que ser educado. No, se pase por cierre de mercados cuando lo desee, ¿verdad? Sí, me gustaría debatir con él algunas cosas. Bueno, ¿Quién no? Yo creo que va a seguir la tónica de siempre, es decir, no puede tomar decisiones porque los tipos de interés están bajos, los va a continuar manteniendo bajos, y yo creo que va a lanzar un mensaje en el mercado de que la Reserva Federal va a estar ahí con la manguera preparada para si es necesario inyectar más liquidez en el sistema. Ya lo ha hecho varias veces, y lo que no creo es que vaya a anunciar un quantitative easing 3, básicamente por la dificultad que va a tener a partir de ahora, al ser ya en 2012 año electoral, ¿no? Y eso va a determinar mucho las decisiones que tome. Además, falta consenso dentro del propio Banco Central americano, con lo cual todas las decisiones de cierto relieve se van a posponer al nuevo presidente, estoy convencido. Bueno, pues para eso quedan todavía 11 meses. Son en noviembre las elecciones el próximo año en los Estados Unidos. Lo que es una realidad, y venimos hacia Europa porque también en la Reserva Federal están preocupados por el efecto negativo que la situación de la economía europea puede generar en los Estados Unidos, y venimos a la cumbre. Fíjese, lo mencionábamos antes, el viernes la lectura o la explicación que se daba con la subida del mercado era: los resultados de la cumbre gustan. Ayer se decía: los resultados de la cumbre ya no gustan. Y hoy, ¿qué dice usted 3 días después? 3 días después de mercado, ¿eh? Sí, el tiempo o la distancia te da para analizar y pensar, ¿no? Y es cierto que lo que se ha dicho pues tiene buena pinta. No podemos decir, hasta el momento hemos sido muy críticos, ahora creemos que lo que se está diciendo pues suena bien, pero falta concreción, ¿no? Entonces el mercado está ahí un poco indeciso a ver si se termina de concretar todo esto, porque hay diferentes cosas que no terminan de estar muy claras, ¿no? ¿Qué papel va a jugar el Banco Central Europeo? El fondo se ha quedado medio camino, no es exactamente el tamaño que esperábamos. Luego también está todos estos mecanismos de sanción también, ¿no? Que, bueno, es un poco concreto. Vamos a acercarnos precisamente a esos mecanismos de sanción, porque mucho se habla de una sanción de manera automática a los países que incumplan el máximo de déficit fijado que va a fijar el nuevo tratado, pero Josué, ¿en qué consiste exactamente un mecanismo automático de sanción para un país que está dentro de la Unión Europea? Las sanciones automáticas para los países con disfunciones presupuestarias consiste inicialmente en un depósito sin intereses a favor del Fondo Europeo, que según el país incumplidor será de una cantidad u otra. Lo aglutina un fijo correspondiente al 0,2% del PIB de esa nación, más un variable de una décima parte que depende del desfase entre el déficit y el máximo exigido por Bruselas en el Pacto de Estabilidad, es decir, del 3%. Por ejemplo, si el déficit español en 2015 fuese del 6%, automáticamente pagaría 200 millones de euros como fijo, más 40 millones por ese 3% de desfase. Es decir, una sanción de 240 millones de euros por incumplidor, y que se aplicaría sin previo aviso de los reguladores comunitarios. A esta cifra, los tratados europeos establecen que cada año posterior a la implantación, el Consejo podrá forzar más sanciones exigiendo un depósito adicional que será igual a la décima parte entre el déficit alcanzado y el máximo del 3%. Pero hay más, porque en su afán ortodoxo para mantener a raya los déficits, Europa también puede vetar el acceso del país incumplidor a fondos estructurales, fondos de cohesión e incluso capar los préstamos del Banco Europeo de Inversiones a estos países. La novedad de las sanciones no radica tanto en el fondo, sino en la forma. Creadas en la tercera fase de la Unión Económica y Monetaria, en 1999, ahora pueden ser aplicadas de forma automática, sin previo aviso, y no como antes, donde el tedioso trámite burocrático y el encriptado lenguaje de Bruselas ha hecho que este procedimiento sea siempre garantista con los incumplidores.
infractores presupuestarios como Alemania en 2002 o Francia en 2003 que no fueron sancionados, aquellos que ahora se presentan como los adalides de la disciplina presupuestaria comunitaria. ¿Y Londres queda fuera de estos mecanismos? Sí, es lo que decíamos, suena muy bien, pero a la hora de la verdad yo creo que debería de haber, debería de llegar al punto incluso de tener un mecanismo para poder excluir un país del euro, es decir, en caso de un incumplimiento grave, porque fíjate que ahora el mecanismo ya estaba establecido en el 3% de déficit en Europa y en el 60% de nivel de endeudamiento. ¿Qué país cumple estos requisitos? Ninguno. Es decir, está muy bien lo que se dice, pero luego tenemos que tener mecanismos para que lo que se dice se cumpla, ¿no? Y hasta el punto de que se pueda tener un mecanismo que incluya la posibilidad de excluir un país del euro. Hay que ser serios con estas cosas porque si no... Es que si se excluyese esa posibilidad, imagino que la incertidumbre en el mercado sería muy superior, ¿no? Porque sería como que los países de la Unión Europea aceptan que alguien va a tener que salir del euro. Si está claramente establecido, y se acepta este caso actual como una excepción, pero a partir de ahora se tiene que cumplir unos requisitos, yo creo que no entramos en incertidumbre porque cada uno se va a tener a sus consecuencias y cada país va a saber a lo que se atiende, ¿no? Si lo dejamos así, corremos el riesgo de que quede en papel mojado, ¿no? Porque en la próxima crisis volveremos a ver pues ese nivel de endeudamiento y ese nivel de déficit y luego tenemos los problemas. Entonces, falta concreción en todos los aspectos. ¿Y qué tipo de sanciones van a hacer, ¿no? ¿Qué tipo de interpretación hace usted, como operador en el mercado, de la apuesta, de la defensa que hace Cameron de la City, que hace de su sector financiero, de salvaguardarlo? ¿Usted lo entiende? No, sinceramente. Es una decisión, yo creo, un poco de cara a la galería, ¿no? Pero yo creo sinceramente que va a tener que rectificar al cabo del tiempo. Sí, porque no tiene ningún sentido estar excluido de un mercado como el europeo. No tiene ningún sentido en la economía actual. Hablando de economías, Merkel, en torno a las 2:15 de la tarde aproximadamente, decía: hay que estar atentos al equilibrio presupuestario, a no sobrepasar el déficit, pero hay que darle la misma importancia al crecimiento, que es que ya le ve las orejas al lobo, Merkel. Ese es el mensaje que necesitamos oír, porque necesitamos ver que realmente los políticos se están dando cuenta que el problema, insisto una vez más, es la recesión, que probablemente estamos ya metidos en ella, ¿no? Y que en unos meses vamos a ver. Entonces necesitamos que esta recesión sea lo más leve posible y eso necesita políticas expansivas para la economía, ¿no? Que busquen o fomenten el crecimiento y no la austeridad. La austeridad trae más austeridad, ¿no? ¿Cree usted que la evolución o de la evolución económica de Alemania en 2012 dependerá la compra masiva de deuda por parte del BCE? Es un tema complicado y complejo porque la compra de deuda por parte del BCE puede ayudar a salvar en el corto plazo el sistema financiero, que es lo importante, que los bancos presten. Entonces, si pensamos que la compra de deuda va a ayudar a los bancos a que presten y ese dinero va a llegar a las familias y a las empresas para que se consuma y para que se fomente el mercado laboral, entonces la respuesta es sí. Si creemos que el mero hecho de comprar bonos ya va a salvar a Alemania, pues entonces no es tan simple, ¿no? Pero sí que es un hecho que puede ayudar a que el sistema financiero empiece una vez por todas a prestar el dinero donde tiene que estar, a empresas y consumidores. ¿A qué entienden ustedes mejor el contexto europeo y americano tras escuchar a Mark Rives? Mark Rives, Activa Trade, muchísimas gracias por acompañarnos en Cierre de Mercados. El mercado americano ajeno completamente a la advertencia de Best Buy, a las ventas minoristas que hoy se han publicado. Está subiendo 12.128 puntos el Dow, Standard & Poor's 1.247. Titulares de la jornada, ¿de qué se habla a pie de parque en Wall Street? En titulares.